como les mencionamos hace instantes, es momento de recibir al director de la consultora Factum, Eduardo Botinelli, en esta oportunidad para compartir la evaluación de la población sobre la crisis hídrica y encontrar dónde están las responsabilidades según los que han sido encuestados. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar. El placer es nuestro. De nuevo por acá. Exacto, sí, con algo de que hoy ni agua le ofrecimos. Nada. No, embotellada solamente. ¿Qué se ha desprendido de esta nueva encuesta? Bueno, bien, la idea, bueno, es tema de actualidad sin duda. Bueno, dos partes. La primera, conocer dónde la gente identifica responsabilidades ante la situación que estamos, y la segunda, cómo evalúa la actuación del gobierno actualmente. Entonces, el primer gráfico lo que muestra es, bueno, estamos atravesando una crisis en el área metropolitana y en algunos departamentos del país. Bueno, ¿quién cree que es el máximo responsable de que no se hayan hecho las obras necesarias para evitarlo? Y acá lo que tenemos es un dato relevante, que es el 15% de la población identifica al actual gobierno como responsable por no haber hecho las obras de Casupá. Hay un 32% que identifican los gobiernos anteriores por no haber realizado las obras que se requerían, sea la represa o alguna otra obra. El 41% divide en los dos gobiernos, es decir, es responsabilidad del gobierno actual, pero también es responsabilidad del gobierno anterior. Hay un 11% que optó por decir, bueno, esto es un fenómeno de la naturaleza, en realidad no es responsabilidad de nadie y no se podía hacer, y un 2% no opinó. Entonces, tenemos quienes identifican en el gobierno actual, quienes identifican el gobierno anterior, un 15% y un 32% respectivamente, y hay un 41% que indica que es responsabilidad de los gobiernos anteriores y también del gobierno actual. Pero esto tiene algunas diferencias. El segundo gráfico que tenemos nos va a mostrar cómo se dividen las opiniones según el voto en las últimas elecciones nacionales. Entonces tenemos tres grupos de columnas. El primer grupo es el total, que es lo que vimos en el gráfico anterior. El grupo de columnas del medio es lo que opinan los votantes del Frente Amplio, y el grupo de columnas a la derecha son lo que opinan los votantes de los partidos de la coalición. ¿Qué vemos acá? Bueno, hay diferencias. La columna azul, dentro de los votantes del Frente Amplio, es el gobierno actual, es un 33%, mientras que quienes identifican la responsabilidad en los gobiernos anteriores dentro de los votantes del Frente Amplio solamente el 10%. Y hay un 48% de votantes del Frente Amplio que identifican en los gobiernos anteriores y en el actual el problema de la falta de obras necesarias para haber enfrentado esta crisis hídrica de una manera distinta. Y en el grupo de columna de la derecha tenemos a los votantes de los partidos de la coalición. Y ahí lo que tenemos es que solamente un 4% de los votantes de los partidos de la coalición indican que el principal responsable es el actual gobierno. Y hay un 52% que indica que el principal responsable son los gobiernos anteriores. Y un 33% que son los dos gobiernos, digamos, los anteriores y el actual. Entonces, claramente se ve que dentro de los votantes del Frente Amplio se identifica a el gobierno actual, pero sobre todo hay una carga puesta en los propios gobiernos del Frente Amplio, sea un 10% que identifica como principal responsable a los gobiernos anteriores o el 48% que identifica a los dos gobiernos. Mientras que dentro de los votantes de los partidos de la coalición aparece mucho más fuerte la mirada puesta en los gobiernos anteriores. Como principal responsable de los gobiernos anteriores, 52%, más un 33% que identifica los gobiernos anteriores y el actual gobierno. Entonces ahí hay miradas distintas sobre lo que estamos enfrentando. Y si vamos a lo particular, en el desempeño del gobierno y también del presidente en el tema crisis hídrica, ¿qué resultados tenemos ahí? Bueno, acá digamos, más allá de quién sea responsable, bueno, estamos en este gobierno. Bueno, en este gobierno, ¿cómo está siendo evaluado por la población? Entonces lo que tenemos es, la pregunta es qué opinión tiene de la actuación del presidente y del gobierno en el tema del agua potable, ¿no? De la crisis del agua potable. Y ahí lo que tenemos es, hay un 3% que cree que la actuación del presidente y del gobierno es muy buena. Un 27% que es buena. Ahí tenemos un 30% de opiniones positivas en cuanto a la actuación del presidente y gobierno en la crisis del agua potable. Tenemos un 34% que la evalúa muy mala
y un 29% que la evalúa mala. Ahí tenemos un 63% de opiniones negativas y tenemos un 2% que evalúa en términos neutros, es decir, más o menos, y un 5% que no opina. Entonces, claramente hay un saldo negativo importante en cuanto a la evaluación que la población hace de la actuación del presidente y del gobierno ante la crisis del agua potable. Hicieron un desglose ustedes entre Montevideo e interior, porque tenemos un problema, no ustedes, sino los periodistas y los que llegamos a todo el país, que estamos hablando de la crisis del agua, Sí. Para 2 millones de personas es obvio, es muchísimo, para Montevideo y el área metropolitana. Nos están mirando de 300 puntos del interior del país que no tienen problema. Exactamente. Y nosotros damos por hecho de que es un problema del país. Bueno, ahí desglosamos cómo son las opiniones entre Montevideo y el interior, efectivamente, y es claro, lo que tú decís, hay un centralismo montevideano que tiene que ver con la construcción de las noticias, incluso que un horror, incluso es hasta reclamo, ¿no? de la propia gente que vive en el interior y en los distintos interiores también, porque tampoco es una cosa sola. Hay ¿no? por lo menos 3 países distintos, por lo menos. Por lo menos. Entonces, bueno, desagregando la información, lo que tenemos es que la columna de la izquierda lo que hace es resumir los mismos datos que ya vimos. 63% de opiniones negativas, un 30% de opiniones positivas. Cuando vemos en Montevideo, la visión es más negativa. El 71% de quienes viven en Montevideo tienen una mirada negativa sobre la actuación del presidente de gobierno ante la crisis del agua potable, un 24% de opiniones positivas, mientras que en el interior hay un 57% de opiniones negativas y un 34% de opiniones positivas. Acá lo que tenemos es, en Montevideo, obviamente es la zona más afectada directamente, también hay un componente político que está presente, es decir, hay más presencia de votantes del Frente Amplio que de los partidos que conforman la coalición, pero claramente es la zona más afectada por la crisis del agua, ¿no? El último gráfico que tenemos para mostrar, el último desglose de información que tenemos sobre este mismo punto, es justamente según el voto en las elecciones de 2019. Y ahí lo que tenemos es un contraste importante de opiniones entre votantes del Frente Amplio y votantes de los partidos de la coalición, donde el 89% de quienes votaron al Frente Amplio en el 2019 consideran que es mala o muy mala la actuación del gobierno en la crisis del agua potable. Y solamente un 3% la evalúa positivamente, es decir, hay casi que unanimidad en miradas negativas o algo críticas sobre la actuación del gobierno en este aspecto. Y dentro de los votantes de la coalición aparece un fenómeno interesante, que es que están divididas casi que en mitades las opiniones de los votantes de los partidos de la coalición. 46% la evalúa positivamente y 45% en forma negativa. Entonces, un poco viendo todo este panorama de lo que presentamos, es claro que no aparece mayoritariamente indicada la responsabilidad en este gobierno como principal y único responsable, es decir, se reparten responsabilidades entre este gobierno y los gobiernos anteriores, pero la actuación de este gobierno ante la crisis ya desatada está teniendo un saldo negativo importante, con un fuerte componente del voto de los votantes del Frente Amplio, pero también con algún tipo de, de evaluación, por lo menos partida en mitades, dentro de los propios votantes de la coalición. Entonces, esto está marcando que esta crisis que se ha desatado al gobierno le está costando enfrentarla desde la mirada de la opinión pública, ¿no? Sí, le está costando y ustedes verán a principio del año que viene si no le cuesta también en las urnas. En las urnas. Bueno, claro. En las próximas semanas vamos a estar viendo algunos resultados más, pero hay uno muy interesante que es cómo ha crecido fuertemente entre el segundo bimestre y el tercer bimestre la preocupación de la población como tema principal del país, el del agua potable. Entonces eso también marca cómo los temas que se van poniendo como preocupación de la población, y si el gobierno no responde positivamente, bueno, en el fondo tendrá... A pesar que la encuesta, digo, ustedes están demostrando encuesta tras encuesta que... ¿qué opinan de tal cosa? El del Frente Amplio, si es algo el gobierno lo mata, y al revés lo mismo, ¿no? Ya el voto pesa de una manera increíble, ¿no? Sí. Y no va a sumar mucho para la coalición de gobierno ni para el presidente lo que dijo Mujica hoy. Mujica dijo, me van a matar, pero esto la responsabilidad es compartida. Y está demostrado en las dos primeras gráficas, donde la gente se sacó el balde y si uno suma
las responsabilidades compartidas y la responsabilidad de los gobiernos anteriores, el Frente ahí está muy castigado. Sí, claro, claro. Sea directamente o sea compartido. Exactamente. Pero efectivamente está haciendo que esto, en realidad lo que la gente está diciendo es, esto no es un problema coyuntural que no haya resuelto este gobierno en particular, sino este es un gobierno más, este es un problema más estructural que hubiese necesitado una política de Estado más de largo plazo de los distintos gobiernos. Le da saludo a Oscar Botinelli, por favor. ¿Cómo no? Le mando. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por hoy.